¿Qué tal? Vídeo tutorial número 32 del curso, en el que continuamos justo donde lo dejamos en el video tutorial anterior. Vamos a ver cómo crear un formulario para poder borrar autores de la base de datos. Si recuerdas, cuando empezamos con este bloque dijimos que usando las limitaciones de clave externa en tablas de tipo INODB nos permite automatizar la preservación de la integridad referencial. Con esto hacíamos referencia, valga la redundancia, a que nos previene de que podamos borrar registros en una tabla padre si hay registros dependientes en una tabla hija, que es justo lo que pasa aquí entre la tabla autores y citas. Es algo que vamos a tener que tener en cuenta ahora para crear esta página. Vamos de nuevo a crearla adaptando la página actualizar autor que creamos en el anterior video tutorial, y nos va a servir para manejar las eliminaciones de autores. La lógica condicional que utilizamos en los formularios insertar autor y actualizar autor, que ya hemos creado, si recuerdas, lo que hacíamos era comprobar si el autor ya estaba registrado en la tabla de autores. Ahora, para el formulario borrar tenemos que llevar a cabo una comprobación similar, pero en vez de hacerlo en la tabla autores tenemos que hacerlo en la tabla citas, para ver si hay alguna cita que sea dependiente del autor que queremos borrar. Pero aunque lo comprobemos en una tabla diferente, el flujo del script que vamos a tener que elaborar es exactamente el mismo. Si hay algún registro que coincide, entonces vamos a evitar que el comportamiento del servidor sea ejecutado, en este caso que se borre ese autor. Si no es así, seguimos adelante y se borrará el autor. Para empezar, vamos a guardar esta página y la vamos a guardar como borrar autor PHP, que recuerda que la habíamos creado pero que está vacía de momento. Así que empezamos por guardarlo. Y del mismo modo rehacemos, cambiamos el título, cambiamos la cabecera, y cambiamos el botón. A continuación vamos a comportamientos del servidor, y el comportamiento del servidor comprobar autor ya no lo necesitamos, por tanto botón menos y lo eliminamos. Hacemos lo mismo con actualizar registro, con cuidado no seleccionar el otro, actualizar registro, que tampoco necesitamos, lo seleccionamos, menos, y lo eliminamos. Los otros sí los necesitamos porque son los que van a hacer que sigan apareciendo también cuando vayamos a borrar el autor, aquí los datos del autor antes de borrarlo. Y ahora creamos el comportamiento de servidor borrar registro, que es el que vamos a aplicar. Pulsamos en más, eliminar registro, en este caso lo llama así, y aquí tenemos la ventana para configurarlo. Dejamos aquí valor de clave principal, elegimos la conexión, seguimos usando la misma que teníamos, y ahora comprobamos autores, como tiene que ser autor ID, valor numérico. Aquí recuerda que esto lo vamos a recibir como una variable de formulario, así que cambiamos aquí variable de formulario, autor ID, y aquí después de borrar que vaya a lista autores PHP. Pruébalo de variable de formulario, recuerda que es el formulario que estamos ahora creando, que es el que va a pasar los datos. Tal como está aquí, pulsamos aceptar y ya tenemos ahí el comportamiento del servidor, eliminar registro. Pero como decíamos, en este caso, antes de borrar un registro tenemos que comprobar si esta clave primaria sigue aún utilizándose en la tabla citas, y por tanto, para llevar a cabo esta comprobación vamos a crear un nuevo juego de registros. Nuevo juego de registros al que vamos a llamarle, por ejemplo, con probar externa, porque es lo que vamos a hacer, si recuerdas. Y en tutorial ahora creamos la consulta que seleccione autores nombre, autores apellidos, y citas autor ID. Recuerda que es lo que queremos en este caso.
Y ahora vamos a incluir la cláusula where, en la cual vamos a indicarle que citas autor id sea igual a una variable que crearemos ahora, como hicimos antes, y donde citas autor id sea lo igual que autores autor id. Así que citas autor id, where citas autor id, y como decíamos, de nuevo vamos a poner aquí igual a var 1, ahora crearemos var 1, y de nuevo autor id de citas autor id igual a autores autor id. El autor id le es pasado a través de la consulta. Recuerda que está en autores lista PHP. Cuando se pulsa sobre el enlace borrar es cuando se le pasa. Por eso necesitamos aquí esa variable 1, var 1, para definir. Pulsamos y en primer lugar var 1. En este caso el autor id es un número, por tanto aquí tenemos que poner numérico, y vamos a poner como valor predeterminado para que el valor por defecto no tenga ningún valor genuino. Vamos a poner -1. Así, por lo tanto, todos los valores pueden estar incluidos dentro de var, ya que no va a haber ninguno negativo. El valor en tiempo de ejecución va a ser, recuerda que en este caso es get el método y simplemente get autor id. Tal como ahí lo vemos, así tiene que quedar. Pulsamos y ya tenemos creado nuestro juego de registros. Comprobar externa. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en los dos casos anteriores. Vamos a mover el comportamiento de servidor borrar registro de la posición en la que nos lo coloca Dreamweaver a esa cláusula else que ya hemos utilizado previamente. Vamos a vista código, vamos a ampliar para que se vea bien, y en este caso el comportamiento de servidor aquí lo tenemos, debe estar sobre la línea 32, aquí es donde empieza el comportamiento de servidor de borrar registro, que llega hasta aquí, hasta la línea 45, las llaves que están después de header, sprint f, location. Lo cortamos y volvemos, como decíamos, a esa cláusula else, que de nuevo está vacía porque el otro comportamiento de servidor lo hemos borrado. Así que colocado aquí, lo pegamos y ya tenemos el comportamiento de servidor borrar registro donde queremos que se encuentre después de que lleve a cabo la comprobación. Ahora aquí también tenemos que cambiar, recuerda que ahora estamos haciendo la comprobación en la otra tabla, así que aquí donde aparece ya registrado, vamos a cambiarlo, vamos a poner si registro existe, y ahora aquí donde pone comprobar autor, en este caso tenemos que cambiarlo por el que aquí tenemos que observar que es comprobar externa, así que aquí le tenemos que cambiar aquí el nombre. Que de nuevo observa que coincide con lo que aquí tenemos. En este caso es lo mismo, pero cambia el nombre, hay que cambiarlo, el que va a comprobar que en algún caso encuentre coincidencias. Y cambiamos aquí también, registro existe. Bueno porque aquí ya lo escribí mal, esto de hacerlo ahora directamente, registro existe. Luego tenemos que cambiar el lugar donde utilizamos, recuerda que ya explicamos antes el uso que esto tenía, pues vamos al sitio donde lo estamos utilizando. Aquí lo tenemos y hay que modificar esta parte. Recuerda que ahora no es post, aquí simplemente tenemos que poner ahora, borramos esta primera parte y aquí cambiamos por el nombre que le dimos. Y ahora tenemos también que cambiar el mensaje. Recuerda que ahora no nos llegan los datos a través de post, van a ser datos dinámicos, por lo tanto tenemos también que modificar aquí el mensaje y también lo que indica. Vamos a hacerlo a mano, pero también para ver que podemos hacerlo utilizando los paneles, en este caso el de vinculaciones. Vamos a abrir el panel vinculaciones, comprueba que esté aquí bien seleccionado. Aquí tenemos vinculaciones y en este caso comprobar externa,
que es la que acabamos de hacer ahora, y lo que queremos aquí es el nombre. Lo modificamos de este modo y como vemos queda ahora run, comprobar externa, nombre. Hacemos lo mismo para apellidos. Aquí cogemos apellidos, podemos pulsar sobre insertar o situarlo, y aquí tenemos ya también cambiado como tiene que aparecer. Y cambiamos también aquí este texto. Vamos a poner, por ejemplo, tiene registros dependientes, no puede ser borrado. Y lo que vamos a hacer ahora aquí es incluir un else para que en caso de que no se ejecute esta parte, pues entonces que nos muestre el formulario. Así que después de esta llave de cierre del if, escribimos un else y abrimos unas llaves. Estas llaves tienen que incluir todo el formulario, tienen que llegar hasta el final del formulario que tenemos aquí. Y ahora aquí lo que tenemos que hacer es cerrar las llaves. Tenemos que abrir de nuevo PHP y cerrar las llaves, por lo tanto simplemente hacemos esto y ponemos ahí las llaves de cierre, con lo cual tenemos ahora ya dentro de este else todo el formulario. Aquí es donde empieza y aquí es donde lo cerramos. Tenemos ya nuestro formulario para borrar. Simplemente ahora vamos a pasar a modo diseño y vamos a poner aquí una advertencia para indicar que si se borra que no se va a poder recuperar. Nos situamos después de borrar autor, abrimos un espacio por ejemplo y podemos poner advertencia, vas a borrar información de la base de datos. Esta acción no podrá ser deshecha. Y podemos darle el estilo advertencia, por ejemplo. Pues con esto ahora sí ya está. Vamos a cargar lista autores PHP. Vamos a pulsar en borrar en uno que sepamos que tiene citas en la tabla citas, por lo tanto que no se puede borrar. Vamos a pulsar por ejemplo en Borges, que sí que tiene citas, pulsamos sobre borrar y observa cómo aparece aquí: Jorge Luis Borges tiene registros dependientes, no puede ser borrado. Por lo tanto en este caso no nos lo permite borrar. Volvemos a la lista de autores. Sin embargo, si pulsamos sobre algún autor que no tenga ninguna cita, por ejemplo el Luthier, que lo creamos hace un momento, si recuerdas, y no tiene ninguna cita, si pulsamos en borrar, se nos abre la página de borrar con la advertencia: vas a borrar información de la base de datos, esta acción no podrá ser deshecha, la información que sigue apareciendo, y si pulsamos borrar autor, nos lo ha borrado. Volvemos otra vez a lista de autores, pero ahora ya no nos aparece Le Luthier. Ya, como vemos, no está en la base de datos, lo ha eliminado. Vamos a seguir mejorando el formulario de borrar autor, porque una de las ventajas de usar tablas InnoDB en lugar de Mi y San es la posibilidad de la que ya hablamos de llevar a cabo una eliminación en cascada, lo que quiere decir que cuando borramos un registro en la tabla padre, todos los registros dependientes son borrados automáticamente también de la tabla hijo. Para habilitar este comportamiento vamos a tener que modificar la limitación de tabla externa que tenemos en la base de datos. Así que para empezar vamos a la base de datos, pulsamos sobre la tabla citas y pulsamos en vista de relaciones. Aquí ahora aparece así porque por el tamaño, pero recuerda que aquí teníamos, aunque no aparece nada, es restrict porque es por defecto, tenemos que modificarlo y marcar cascade. Simplemente esto es lo que tenemos que hacer. Pulsamos grabar y ya lo tenemos modificado. Volvemos al formulario, borrar autor, y lo primero que vamos a hacer es una nueva copia. Recuerda que
tenemos, por ejemplo, en listas autores enlazado a borrar autor, por tanto vamos a guardar este como borrar autor original, por ejemplo, pero ahora inmediatamente lo cerramos y vamos a abrir de nuevo borrar autor. Ahora ya tenemos una copia de respaldo y vamos a empezar a trabajar sobre este archivo. Y lo primero que vamos a hacer es modificar el comportamiento de servidor comprobar externa. Lo seleccionamos, pulsamos doble clic para abrirlo, porque ahora queremos también que se seleccione el campo cita de la tabla citas. Así que abrimos aquí, en citas, marcamos cita y pulsamos select para que nos lo añada. Así que simplemente esto y pulsamos aceptar. Tenemos modificado ya comprobar externa como queremos. Ahora vamos a ir a vista código y vamos a buscar esta parte la que se encuentra a partir del H1 de borrar autor. Probablemente en este caso no coincidan las líneas porque ya no es código solo creado por Dreamweaver. Tenemos aquí, por ejemplo, la norma de estilo de advertencia, pero bueno, comprueba que sea justo lo que empieza debajo de borrar autor, esta parte, la que en este caso llega hasta la línea 102, aunque eso puede variar, hasta el else. Esta primera advertencia recuerda que es la genérica que aparece y tenemos que borrar estas líneas, lo que está entre PHP de apertura y cierre, que aquí coincide entre la línea 97 y 102, aunque esto, recuerda, puede ser distinto. Esta es la parte que tenemos que borrar entre las dos etiquetas PHP de apertura y cierre y con el else de apertura que aquí vemos. De momento vamos a empezar por borrar este trozo y ahora tenemos que borrar también, que si recuerdas lo pusimos al final del formulario, la llave de cierre de ese else, que ahora ya está eliminado. Por tanto, aquí está en la línea 117, pero es justo después del cierre del formulario. También lo borramos. Modificar el propio formulario porque no necesitamos ya el campo de texto nombre y apellidos. Ahora veremos cómo el nombre y apellidos aparecerán en el mensaje de advertencia. Así que seleccionamos tanto el campo de texto nombre como apellidos, en este caso llega hasta aquí, dejamos el botón y el campo oculto, borramos estos dos, y tiene que quedar tal como lo vemos aquí ahora. Y ahora tenemos también que eliminar esta parte del código, que si recuerdas, con esto lo que hacíamos era crear un condicional por el cual el comportamiento del servidor solo se ejecuta si no se encuentra ninguna cita. Eso ahora no queremos que ocurra porque queremos que elimine también las citas. Por tanto, tenemos que eliminar este else, tenemos que eliminar toda esta parte de aquí hasta aquí. En este caso se encuentra entre la línea 5360 y de nuevo también esta llave, que es la llave de cierre del else que acabamos de eliminar. Por tanto, ahora el comportamiento del servidor se ejecuta aunque haya citas asociadas, que es lo que queremos, y que va también a eliminar usando cascada. Lo que vamos a hacer ahora, aquí en el texto de advertencia, que decíamos antes, vamos a seleccionar información y vamos a cambiarlo por texto dinámico en el que aparezca el nombre y los apellidos del autor que vamos a borrar. Con información seleccionado, como decíamos, vamos a vinculaciones y lo tenemos en juego de registros, obtener autor. Así que arrastramos nombre, dejamos un espacio y arrastramos apellidos. También podríamos pulsar en insertar, como ya sabes. Y modificamos también para indicar que además del autor vamos a eliminar también junto con todas las citas dependientes. Porque ahora recuerda que vamos a borrar no solo el autor, sino también las citas que estén vinculadas a ese autor. Con esto ya funcionaría, con esto ya al eliminar un autor, eliminaríamos también las citas dependientes. De todos modos, podemos aún depurarlo un poco más y hacer que esas citas dependientes aparezcan también en el mensaje antes de borrarlas.
Así que vamos a vista diseño de nuevo, nos situamos justo debajo del mensaje de advertencia y creamos un nuevo párrafo y vamos a escribir aquí los siguientes registros también serán eliminados. Vamos a incluirlos en una lista desordenada, así que nuevo párrafo y, por ejemplo, desde el inspector de propiedades pulsamos aquí en lista desordenada. Y ahora, para insertarlo, vamos a el panel de vinculaciones y dentro de comprobar externa seleccionamos cita y pulsamos insertar, por ejemplo, con lo que aquí ya lo tenemos. Y ahora comprueba que está aquí seleccionado li y vamos a añadirle un repetir región, así que vamos a comportamientos de servidor, repetir región, y aquí comprueba que sea el juego de registros, es comprobar externa y que aparezcan todos los registros. Vamos a aceptar y ya lo tenemos convertido en un repetir región para que aparezcan todos. Pero puede que haya autores que no tengan ninguna cita, así que tenemos de algún modo que indicar aquí, si ocurre eso, que no se ha encontrado ningún registro. Vamos a situarnos fuera de la lista desordenada, así que pulsamos aquí UL y con el UL seleccionado pulsamos la flecha derecha. Recuerda que ya lo hicimos en alguna otra ocasión y ahora con eso hecho también recuerda que podemos hacerlo aquí para comprobar que estemos justo después de UL. Ahora pulsamos Enter para crear un nuevo párrafo y es aquí donde vamos a poner ese mensaje y escribimos simplemente, por ejemplo, no hay registros dependientes. Queda bien, pero claro, ahora de momento tenemos aquí dos mensajes contradictorios, o se muestra uno o se muestra el otro. Es algo muy apropiado para utilizar un condicional, pero en este caso de nuevo Dreamweaver cuenta ya con comportamientos de servidor que nos facilita mucho el hacerlo sin tener que escribir código. El mensaje que queremos que se muestre si hay registros dependientes en la base de datos y otro que se muestre si no hay registros dependientes en la base de datos. Es una situación muy común al escribir código y Dreamweaver ya ha pensado en ella con sus comportamientos de servidor. En primer lugar, selecciona el P del párrafo que acabamos de crear, aquí lo vemos, y vamos a comportamientos de servidor y vamos a pulsar sobre mostrar región y aquí aparece, como vemos, las distintas opciones y en este caso es mostrar si el juego de registros está vacío, que es lo que queremos que ocurra. Si el juego de registros está vacío, entonces que muestre no hay registros dependientes. Pulsamos y aquí de nuevo recuerda que es con el juego de registros comprobar externa. Asegúrate que sea el que esté aquí seleccionado y pulsamos aceptar. Hacemos lo mismo con la lista desordenada. Ponemos el cursor dentro de la lista en cualquier sitio, pulsamos en el tag para tenerlo todo seleccionado seguro y ahora vamos al comportamiento de servidor, mostrar región y en este caso mostrar si el juego de registros no está vacío. Por lo tanto, las dos opciones que queremos, uno si está vacío y otro si no está vacío. De nuevo selecciona comprobar externa, que es el que tiene que estar seleccionado. Y ahora aquí, como vemos, aparece aquí esta etiqueta que no tiene que aparecer. A veces Dreamweaver, cuando incluye código, no coloca las etiquetas como debe. Es un problema menor. Simplemente vamos ahora a pasar a vista código y cambiar la posición. Vamos al código, aquí lo tenemos. Lo único que hay que hacer, aunque aparezca, iba a funcionar igual, pero vamos a coger el tag de cierre de UL de la lista desordenada y lo vamos a poner dentro de las etiquetas PHP. Vamos a situarlo justo aquí encima, con lo cual ahora ya lo tenemos correcto, aunque digo que es un detalle que no impediría el buen funcionamiento, pero mejor que quede aquí también bien. Podría dar incluso problemas posteriormente para la conformación del estándar. Ya tenemos ahora nuestro nuevo formulario que lleva a cabo esa eliminación en cascada, pero una eliminación amigable en el sentido de que nos advertirá y nos indicará antes qué es lo que se va a borrar. Así que vamos a probarlo en el navegador, de nuevo desde lista autores, que es donde tenemos el enlace a borrar. Lo abrimos en el navegador. Entonces comprueba que tengamos aquí como charset ISO 88591 para no tener el tema de los caracteres que no aparezcan bien y guarda desde luego el archivo
Y ahora abrimos lista de autores en el navegador. Pulsamos sobre uno de los autores que sabemos que tiene citas dependientes, por ejemplo en Borges, y observa cómo aparece la advertencia: vas a borrar el nombre Jorge Luis Borges de la base de datos junto con todas las citas dependientes. Y la acción, el mensaje de advertencia. Y ahora aquí, como vemos, nos aparecen todos los registros que tenemos de Borges en la base de datos. Si pulsamos sobre borrar autor, va a eliminarlo y desaparecerá de la base de datos. Vamos a hacerlo con un autor que tiene menos citas para no borrar las otras, porque recuerda que esto se elimina de la base de datos. Vamos a elegir Oscar Wilde, que tiene una sola cita, creo. Pulsamos sobre borrar. Vemos como aquí aparece la información, los siguientes registros serán eliminados y la cita, que en este caso está de Oscar Wilde. Pues pulsamos sobre borrar autor y ahora se ha eliminado el autor, pero también se ha eliminado la cita o las citas que estuvieran asociadas con ese autor. Con esto ya tenemos todo lo necesario respecto a la tabla padre, la tabla autores. Vamos ahora a volver a la tabla hija y terminamos este sistema de manejo de contenidos para las citas. El proceso es similar al que hemos hecho para autores, con la diferencia de que en esta tabla se encuentra una clave externa, lo que hace que tengamos que modificar el modo en el que se muestre la lista de todos los registros. Vamos a empezar construyendo la página lista citas PHP, en la que se mostrará una lista de todas las citas con enlaces a los formularios para actualizar y borrar, como hicimos con autores, y también en este caso el nombre del autor de cada una de las citas. Así que para empezar creamos una página, lista citas PHP, totalmente en blanco. El diseño de la página va a seguir el mismo patrón que para las otras listas de registros. La principal diferencia va a estar en la consulta SQL que vamos a construir. Por crear el diseño, simplemente poniéndole arriba un título, vamos a poner también aquí lista citas, y después en este caso con 2 filas y 4 columnas para añadir el nombre y cita en la primera fila y editar y borrar en la segunda. Creamos una tabla similar a la que aquí tenemos, no tiene desde luego nada que explicar. Vamos a juego de registros y vamos a crear un nuevo juego de registros en modo avanzado. Vamos a darle como nombre, bueno, lista citas, y creamos la siguiente consulta. Vamos a poner de citas cita ID y de citas cita también, y de autores vamos a poner el nombre y apellidos, y en el where, donde citas autor ID sea igual a autores autor ID. La clave externa igual a la clave primaria. Y ahora lo ordenamos por apellidos, nombre y citas, por si acaso coinciden. Así que simplemente apellidos, nombre y cita. Con esto ya tenemos aquí el juego de registros para realizar la consulta que necesitamos. Así que pulsamos en aceptar. Y ahora lo que vamos a hacer es crear los enlaces para editar y borrar del mismo modo que hicimos para autores. Por tanto, antes de nada vamos a crear 2 páginas de momento en blanco para actualizar cita y borrar cita. Aquí las tenemos de momento simplemente en blanco, después lo crearemos, pero así ya podemos ahora enlazar, editar y borrar. Seleccionamos editar para empezar, pulsamos actualizar cita, que está aquí, y pulsamos sobre parámetros para configurar como nombre cita ID y como valor buscamos en el juego de registros lista citas, elegimos también cita ID. Ya tenemos creada la consulta string para actualizar PHP y ahora hacemos lo mismo para borrar. Borrar cita PHP y como parámetros exactamente los mismos para que nos pase su ID.
Pues ya lo tenemos. Y ahora vamos a aplicarle un repetir región y añadirle una barra de navegación. Esto es exactamente lo mismo que hicimos para autores, no vamos a repetirlo en el vídeo tutorial. Antes de verlo, como siempre recuerda, cambiar a ISO 88591. Y también puede que por haber creado con el mismo nombre aquí, al final de todo, aparece aquí Free Results, en este caso hay que borrar una si no nos da un error. Dejamos, pone exactamente lo mismo las dos líneas, borramos una de ellas. Y desde luego creamos los vínculos con lo que queremos que se muestre en la tabla. Vamos a vinculaciones, nombre, apellidos y cita. Si lo probamos en el navegador, de momento, como vemos, ya nos aparecen las citas ordenadas por apellido y nombre de los autores, como indicamos. El tamaño de las columnas podemos modificarlo, desde luego, si queremos, pero aún tenemos que llevar a cabo un cambio. De momento el sistema funciona bien para mostrar una lista de todas las citas que tengan un autor, pero si incluimos una cita sin incluir el autor, dejando marcado arriba no registrado, por tanto que no tiene valor, como ya vimos, la consulta SQL que mostremos posteriormente no nos va a mostrar esas citas huérfanas. La razón está en la cláusula where que estamos utilizando. Citas autor ID igual a autores autor ID. Esto funciona bien siempre que haya un autor y una cita, pero si no le asignamos un autor a la cita, entonces no va a haber nada que coincida en la tabla autores para que se dé esta igualdad. Necesitamos por tanto un modo para encontrar todos los registros, incluso aunque no haya una correspondencia para esa clave externa. Y esto lo podemos lograr en SQL mediante el uso de lo que se conoce como left join. Esta consulta generada por Dreamweaver usa lo que se denomina un inner joins, que exige que haya una completa coincidencia entre ambas tablas, por lo tanto que haya cita, pero que cada cita tenga un autor. La diferencia con este left join es que en este caso, aunque no haya coincidencia para un registro de la tabla, el resultado se sigue incluyendo en el juego de registros, aunque todas las columnas de la tabla a la derecha del join se configuran como null. Recuerda que es una opción que ya indicamos cuando creamos la tabla, que pudiera ser null. En este caso, left y right se usan no en el lugar donde se encuentra la columna en la tabla, sino en el sentido del lado en que se encuentra respecto a la palabra clave left join a la hora de realizar la consulta SQL. Aquí vemos como sería un ejemplo de sintaxis. Y si lo que queremos es que coincida con un nombre, dos columnas que tienen el mismo nombre en dos tablas distintas, como es el caso que estamos viendo, podemos usar también, cambiando aquí, using, nombre de la columna. Vamos a llevar a cabo la modificación, que seguro que es el modo en el que va a quedar más claro. Así que abrimos de nuevo el juego de registros, lista citas, y como decíamos lo que tenemos que cambiar es el where. Sintaxis, que en este caso el where no lo vamos a usar, es el from, el que nos va a permitir utilizar esos dos valores. Así que eliminamos el where y modificamos el from y ponemos, como decíamos, citas, la palabra clave left join, autores, using, esa tabla que tienen en común, verlo que esa columna, autor ID. Observa aquí lo que nos referimos left join, lo que va a hacer en este caso la cita, aunque no tenga autor, la va a añadir igual, y lo que va a hacer en este caso autores lo hará igual a null en ese valor que no contiene. El resto se mantiene exactamente igual. Y con esto ya podemos guardar el juego de registros. De momento no tenemos ninguna cita sin autor, así que vamos a añadir una cita, dejando aquí no registrado, pulsando insertar cita. Nos la ha puesto, ya como vemos va a lista citas PHP, la que estamos creando, y observa como aquí al principio de todo aparece
esa cita que no tiene autor asignado. Desde luego, ahora recuerda que nos quedan por crear las páginas editar y borrar. Cuando la tengamos creada podremos editarlo en cualquier momento y asignarle un nombre de autor a la cita. Vamos justo ahora a usar este archivo insertar cita PHP para crear el archivo actualizar cita PHP. Es mucho más sencillo sin tener que empezar desde cero. Lo que vamos a tener que hacer es eliminar el comportamiento de servidor e insertar registro. Vamos a crear un juego de registros para el registro que esté siendo actualizado y lo vincularemos para que aparezca aquí la cita y para que aparezca el autor en el menú desplegable. Y después aplicar un comportamiento de servidor actualizar registro y ya está. Así que empezamos por guardarlo. Y lo guardamos. Recuerda que de momento tenemos el archivo en blanco que creamos, actualizar cita PHP. Y ahora llevamos a cabo los cambios como siempre en el título, la cabecera y el botón y el valor. Que nos quedará tal como aparece aquí ahora. A continuación vamos a los comportamientos de servidor y vamos a eliminar el comportamiento de servidor insertar registro. Lo seleccionamos, pulsamos el botón menos y eliminado. Cuando en la página lista citas PHP se pulse sobre editar, queremos que aquí en actualizar citas PHP aparezca la cita y aparezca el nombre del autor. Para esto vamos a crear un nuevo juego de registros. En modo simple nos vale, vamos a llamarle obtener cita, usamos la conexión que estamos utilizando y ahora aquí de la tabla citas, desde luego, todo y filtrado por cita ID igual al parámetro URL que se le va a pasar con el nombre también de cita ID. Simplemente esto, pulsamos sobre aceptar y ya tenemos creado el nuevo juego de registros. Así que para recuperar la cita vamos a vínculos, el juego de registros que acabamos de crear y recuerda como ya hicimos, usamos aquí cita, pulsamos aquí cita y vincular y ya lo tenemos vinculado. Veamos ahora cómo hacer para que en el menú desplegable nos muestre el autor. Seleccionamos el menú desplegable y ya decíamos de los distintos modos el más sencillo con este seleccionado, valores dinámicos, aquí aparecen. Y los valores que aquí aparecen ya nos sirven. Ahora para seleccionar valor igual a, pulsamos aquí de nuevo en el rayo para dinámico y aquí de obtener cita, autor ID, que es lo que queremos que recupere. Pulsamos aceptar, ya tenemos ahí el valor, pulsamos de nuevo aceptar y ya tenemos vinculado también no registrado el menú desplegable. Antes de añadir el comportamiento de servidor para actualizar el registro, tenemos que crear un campo oculto para almacenar la cita ID correcta. Para ello pulsamos en cualquier lugar en blanco dentro del formulario y pulsamos, tenemos aquí esto cerrado, en campo oculto. Pulsamos sobre campo oculto y aquí vamos a poner cita ID y en valor buscamos en el juego de registros que sea comprueba en obtener cita. En este caso es el único que vamos a ver lo de cita ID, pero de autor ID podría aparecer también en el otro, así que recuerda que estamos con este juego de registros, obtener cita, pulsamos sobre cita ID y aceptar. Ahora sí vamos a añadir el comportamiento de servidor actualizar registro y enviar valores del formulario, lo único que hay, por lo tanto vale. Y aquí, desde luego, la tabla va a ser la tabla citas, tal como aparece, y simplemente ahora aquí indicar que después de que actualice, vaya a la página lista citas PHP. Pulsamos aceptar y con esto ya tenemos nuestra página actualizar registro, actualizar cita. Guardamos el archivo y vamos a abrir lista citas PHP en el navegador. Aquí la tenemos. Ahora podemos pulsar en editar en cualquiera de las citas y observa cómo aquí nos aparece la cita y el autor de la cita. Vamos a llevar a cabo alguna modificación. Aquí nos estaría más ponerle el punto, vamos a poner también algo para que se vea. Simplemente modificamos lo que queramos. Se podría modificar también el autor
o si no tuviera autor, incluir uno, y observa cómo volvemos otra vez a la misma página y observa cómo ahora la cita ya ha cambiado y aparece. Vamos de nuevo a editarlo y quitar ese 2, que no lo queremos ahí. Y ya lo tenemos, creo que era esta, ya lo tenemos de nuevo correcto. Estamos más cerca, nos queda un único archivo más, el archivo borrar citas, para que funcione todo este sistema. Vamos a verlo, aunque el video tutorial puede que se haga un poco largo. Recuerda que tampoco es obligatorio verlo de una única tirada. Está bien los videotutoriales ir viendo partes, parar, trabajar uno por su cuenta, convertirlo en algo bastante más activo, y eso va a depender sobre todo de las personas que lo vean, más de que la persona que lo hace. Además vamos a terminar con una bastante sencilla, en este caso bastante más sencilla que la de borrar autores, porque aquí no hay archivos dependientes. Estamos ahora en la tabla hija y por lo tanto vamos a poder borrar citas sin tener que preocuparnos si hay algún archivo dependiente o no. Empezamos con actualizar cita y la guardamos como borrar cita. En este caso recuerda que ya la tenemos también creada, pero en blanco de momento. Y una vez más empezamos por modificar en el botón y por modificar también tanto el título como la cabecera. Incluso en el botón casi mejor, creo que da más claro poner confirmar eliminación, que es lo que va a haber en esta página. Recuerda que en la página lista citas pulsaremos en borrar, y cuando pulsemos en borrar se nos abrirá esta página, la cual ahora vamos a poner aquí un mensaje indicando que vamos a borrar esa cita que no es recuperable. Entonces aquí ahora tendrá que pulsar el botón para confirmar esa eliminación. Abrimos aquí un espacio y vamos a poner el mensaje poniendo simplemente eso, que vas a borrar la siguiente cita, y eso no puede ser, bueno, más o menos lo redactas como quieras. Algo como esto, por ejemplo, en este caso la clase advertencia la hicimos solo para un archivo en concreto, podemos copiarla sin más, pero bueno, también en este caso ponemos en rojo y negrita, pues para que destaque más. Eliminamos actualizar registro, como siempre. Y añadimos eliminar registro. Lo configuramos. Aquí tenemos que utilizar citas, desde luego. Y aquí recuerda que lo va a recibir de una variable de formulario. Por tanto, variable de formulario, cita ID. Y ahora aquí, después de borrar, que vaya a lista citas PHP. Con esto, tal como está, ya lo tenemos configurado, pulsamos sobre aceptar, lo guardamos y ahora de nuevo vamos a probarlo desde lista citas PHP en el navegador. Aquí tenemos lista citas y ahora ya también vamos, por ejemplo, a borrar la cita que incluimos que no tenía autor. Nos aparece la página que acabamos de crear con el mensaje. Y si ahora pulsamos en confirmar eliminación, aquí recuerda no aparece el autor, simplemente porque no tiene autor asignado. Confirmar eliminación y ya vemos cómo nos la ha eliminado. Y volvemos a la página lista citas PHP. Pues con esto, todo este sistema de manejo de contenidos de citas y autores ya lo tenemos totalmente completo y totalmente funcional, como puedes ver. En el próximo video tutorial seguiremos con más temas relacionados con SQL, pero de momento lo dejamos aquí, creo que ya es bastante largo. Nada más, os habló Jesús Conde, nos vemos.